¿Recuerdas los grandes grupos musicales mexicanos que marcaron los años 90? Muchas de estas bandas formaron parte de la banda sonora de una generación y conquistaron fans en toda América Latina. Sin embargo, el tiempo ha pasado y algunos de sus integrantes ya no están entre nosotros. En este video, vamos a recordar a 10 famosos mexicanos que formaron parte de estos grupos y que ya han fallecido, muchas veces sin que el gran público lo supiera. Son historias impactantes y, en algunos casos, sorprendentes, que merecen ser recordadas. Antes de comenzar, aprovecha para suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para continuar siguiendo nuestros contenidos y no perderte ningún video como este. 1. Xavier Ortiz, Garibaldi. En la efervescente escena musical de los años 90, un joven de sonrisa contagiosa conquistó el corazón de miles de fans en México. Xavier Ortiz, miembro del grupo Garibaldi, representaba más que un simple cantante y bailarín. Era un símbolo de una generación que abrazaba la música pop con pasión y energía. Nacido en Monterrey, México, Xavier siempre demostró talento artístico desde joven. Su entrada al grupo Garibaldi en 1989 marcó el inicio de una trayectoria que lo transformaría en un ícono de la música latina. El grupo, conocido por sus coreografías sincronizadas y músicas bailables, rápidamente se convirtió en un fenómeno de popularidad, con Xavier siendo uno de los miembros más queridos. Las presentaciones de Garibaldi llenaban casas de shows y programas de televisión. Xavier se destacaba no solo por su interpretación musical, sino por el carisma que contagiaba al público. Sus movimientos precisos de baile y su sonrisa característica lo diferenciaban de los demás artistas de la época. Después del apogeo del grupo, Xavier no se limitó a la música. Expandió sus horizontes hacia la actuación, participando en telenovelas y en el teatro. Uno de sus trabajos más destacados fue en la obra Aventurera, donde interpretó al personaje Bugambilia, demostrando su versatilidad artística más allá de los escenarios musicales. Su vida personal también llamaba la atención. Su matrimonio con Patricia Manterola, también integrante de Garibaldi, era seguido de cerca por los medios. La separación en 2005 representó un momento de transición significativa en su trayectoria personal y profesional. Los años siguientes fueron desafiadores para Xavier. Como muchos artistas que experimentan el apogeo de la fama precozmente, enfrentó dificultades para reinventarse en el mercado artístico. Los problemas económicos se sumaron a cuestiones personales complejas, impactando directamente su salud mental. La depresión y la ansiedad eran batallas silenciosas que Xavier libraba lejos de los reflectores. Estas condiciones, muchas veces incomprendidas por la sociedad, pueden ser devastadoras para personas que construyen carreras basadas en exposición y admiración pública. El 7 de septiembre de 2020, a los 48 años, Xavier Ortiz decidió poner fin a su propia vida. Su muerte chocó a los fans y representó otra alerta sobre salud mental y los desafíos enfrentados por artistas tras el apogeo de su carrera. La historia de Xavier Ortiz va más allá de la música. Es un testimonio de la fragilidad humana, de las presiones sociales y de la importancia de cuidar la salud mental. Su legado permanece vivo a través de los recuerdos de una generación que lo acompañó, de sus éxitos musicales y de su trayectoria artística diversificada. Un artista que conquistó escenarios, corazones y dejó una marca indeleble en la música pop mexicana de los años 90. 2. Ariel Camacho, Los Plebes del Rancho. En el corazón de Sinaloa, México, nació en 1992 un joven músico que transformaría el escenario musical regional en pocos años. Ariel Camacho era más que un cantante, era un revolucionario del género sierreño, que trajo nueva vida y energía a un estilo musical tradicional. Desde joven, Ariel demostró una conexión única con la música. Siendo adolescente, fundó el grupo Los Plebes del Rancho, reuniendo a músicos que compartían su pasión y visión artística. El grupo rápidamente se destacó no solo por la calidad musical, sino por la capacidad de reinventar el sierreño, un estilo musical típico del norte de México. La música de Ariel era diferente. Conseguía mezclar elementos tradicionales del sierreño con un toque contemporáneo que conquistaba tanto a los fans más antiguos como al público joven. Sus letras hablaban de amor, dolor, fiestas y vivencias de la juventud mexicana, creando una conexión profunda con el público. Los Plebes del Rancho crecieron rápidamente. En poco tiempo, pasaron de ser una banda local a un fenómeno musical que resonaba por todo México.
Ariel, como vocalista principal, tenía un carisma especial que encantaba a los fans. Su voz distintiva y presencia en el escenario lo transformaron en un ídolo de la música regional mexicana. Los éxitos se multiplicaban. Canciones como El Karma y Nunca es suficiente se convirtieron en himnos para una generación. Ariel representaba más que un cantante, era un ícono cultural, un joven artista que conseguía capturar la esencia de su generación a través de la música. Su trayectoria, sin embargo, sería brevemente interrumpida. El 25 de febrero de 2015, un trágico accidente automovilístico en Sinaloa cegó la vida del joven músico. Ariel tenía solo 22 años, estaba en la cima de su carrera, y dejaba un vacío inmenso en la música mexicana. La muerte prematura de Ariel Camacho impactó a México. Fans, músicos y críticos lamentaron la pérdida de un talento tan joven y prometedor. Su legado, sin embargo, permaneció intacto. Las canciones continuaron siendo tocadas, su influencia en el cierreño se mantuvo viva. El impacto de Ariel va mucho más allá de los números. Logró algo raro, renovar un género musical tradicional, trayendo al cierreño un nuevo aliento y una nueva generación de oyentes. Su música hablaba directamente al corazón de los jóvenes, mezclando tradición y contemporaneidad. Hoy, Ariel Camacho es recordado como un artista que transformó la música regional mexicana. Su historia es un testimonio de cómo la pasión, el talento y la autenticidad pueden crear un legado eterno, incluso en una carrera tan corta. Una estrella que brilló intensamente, pero por un tiempo demasiado breve. 3. Adrián Olivares, Menudo. En el universo de la música pop latinoamericana, pocos lograron marcar presencia tan significativa como Adrián Olivares. Su nombre quedó eternizado como el primer mexicano en integrar el legendario grupo Menudo, un hito importante en la historia musical de su país. La historia de Adrián comenzó cuando fue seleccionado para formar parte de Menudo en 1990, un grupo que ya era sinónimo de éxito internacional. Para un joven mexicano, esta era una oportunidad única de alcanzar reconocimiento mundial. Durante el periodo de 1990 a 1993, Adrián vivió el apogeo de la fama juvenil, viajando por el mundo, cantando para miles de fans y siendo parte de uno de los grupos más populares de la época. Tras su salida de Menudo, Adrián no se acomodó. Demostrando su versatilidad artística, formó la banda Maremoto. El grupo representaba una nueva fase en su carrera, donde podía explorar su identidad musical más allá del pop juvenil. Como compositor, Adrián encontró una forma de expresar sus propias narrativas y emociones, expandiendo sus horizontes artísticos. La vida personal de Adrián estaba marcada por el amor a la familia. Padre dedicado de 3 hijas, Eliana, de 18 años, y las gemelas Lía y Lili, de 8 años, él equilibraba su carrera artística con la responsabilidad paterna. Sus hijas eran su mayor tesoro, y siempre hizo cuestión de estar presente en sus vidas, a pesar de las demandas profesionales. Los desafíos de salud fueron una constante en su trayectoria. Diagnosticado con la enfermedad de Crohn, Adrián enfrentó una batalla silenciosa contra una condición compleja que también evolucionó para colitis ulcerativa. Estas condiciones no solo afectaban su salud física, sino que también representaban un desafío diario de resiliencia y superación. Su paso por Menudo no fue solo una fase musical, sino un momento definitivo en su carrera. El grupo era más que un conjunto de jóvenes cantantes, era un fenómeno cultural que trascendía fronteras. Adrián fue parte crucial de esa historia, representando el talento mexicano en un escenario internacional. La música siempre fue su forma de comunicación, su instrumento de conexión con el mundo. Desde la fase pop juvenil de Menudo hasta su fase más autoral con Maremoto, Adrián demostró una capacidad impresionante de reinventarse y encontrar su propia voz. El 8 de julio de 2024, a los 48 años, Adrián Olivares nos dejó. Su partida prematura debido a las complicaciones de sus condiciones de salud fue un golpe para la música latina. Pero su legado permanece vivo, en las canciones que compuso, en los recuerdos de sus fans y, especialmente, en el corazón de sus 3 hijas. Adrián Olivares fue más que un cantante. Fue un artista que representó una generación, un padre dedicado y un símbolo de resiliencia. Su historia es un tributo a la fuerza de la música y del espíritu humano. 4. Adán López Dávila, compositor de Los Acosta.
En el universo de la música mexicana, ni siempre los compositores reciben el reconocimiento que merecen. Adán López Dávila fue uno de esos artistas silenciosos que construyó una carrera envidiable escribiendo canciones que tocaron millones de corazones, especialmente a través del grupo Los Acosta. Su maestría como compositor era algo raro. Adán tenía el don de transformar emociones en palabras, creando letras que capturaban la esencia de las experiencias humanas. Sus composiciones no eran solo músicas, sino verdaderas historias musicales que retrataban amor, dolor, alegría y tristeza con una precisión impresionante. Entre sus creaciones más destacadas estaban éxitos que se convirtieron en verdaderos himnos de la música regional mexicana. Tonto Corazón hablaba sobre la ingenuidad del amor. Caprichos de Mujer exploraba la complejidad de las relaciones. Borracho de Tristeza se sumergía en las profundidades del dolor de un corazón roto. Como una novela traducía la dramática jornada sentimental. Voy a pintar un corazón era una declaración poética de esperanza y renovación. A lo largo de su carrera, Adán compuso aproximadamente 22 canciones que se transformaron en éxitos. Cada música era como un cuadro, pintado con palabras que retrataban los matices más delicados de los sentimientos humanos. Su capacidad de crear narrativas musicales lo transformó en uno de los compositores más respetados de la música mexicana. El grupo Los Acosta fue el principal intérprete de sus composiciones. Juntos, crearon una asociación musical que marcó generaciones. Las canciones de Adán cobraban vida a través de las voces de los músicos, conquistando público en todo México y más allá de sus fronteras. Su contribución a la música iba mucho más allá del número de canciones. Adán representaba una generación de compositores que mantenían viva la tradición de la música narrativa mexicana, donde cada canción cuenta una historia completa, con inicio, medio y fin. La vida de Adán, sin embargo, sería interrumpida por la enfermedad. El 30 de mayo de 2023, a los 61 años, sucumbió a un cáncer. Su partida dejó un vacío en el escenario musical mexicano, pero su legado permaneció intacto a través de las músicas que compuso. Incluso frente a la enfermedad, Adán continuó creando. Su pasión por la música era más grande que cualquier obstáculo. Cada composición parecía ser una forma de resistencia, una manera de dejar su marca en el mundo. Los músicos pasan, las modas cambian, pero las grandes canciones son eternas. Y las composiciones de Adán López Dávila ciertamente encontraron ese lugar especial en la historia de la música mexicana. Él no fue solo un compositor, sino un narrador de historias que usaba melodías como su lenguaje. Una vida dedicada a transformar emociones en música, dejando un legado que continuará tocando corazones por muchas generaciones. 5. Eric Garza, Bronco. En el escenario musical mexicano de los años 70 y 80, el grupo Bronco brillaba como una de las bandas más prometedoras. Y Eric Garza era uno de los pilares fundamentales de esa historia. Nacido en Apodaca, Nuevo León, él representaba el talento musical que emergía del norte de México. Cuando Bronco fue fundado en 1979, Eric ya estaba presente. Como tecladista, ayudó a construir el sonido único de la banda que conquistaría al público mexicano. Sus acordes y melodías eran parte esencial de la identidad musical del grupo, que mezclaba elementos del norteño con pop y rock regional. Los primeros años del grupo fueron desafiadores. Músicos jóvenes, con sueños grandes y pocos recursos, Bronco fue conquistando su espacio poco a poco. Eric era fundamental en ese proceso. Su talento en los teclados ayudaba a crear arreglos que diferenciaban a la banda en el competitivo mercado musical mexicano. Entre 1979 y 1986, Eric fue parte crucial de la formación original de Bronco. La banda creció, ganó reconocimiento y se transformó en un fenómeno musical. Sus músicas comenzaron a sonar en radios de todo México, llevando el sonido regional más allá de las fronteras de Nuevo León. Sin embargo, su trayectoria sería interrumpida de forma brutal e inesperada. El 12 de febrero de 2012, Eric Garza se convirtió en otra víctima de la violencia que azotaba a México. Secuestrado en Monterrey, sería brutalmente asesinado, dejando una marca de dolor en la historia de la música mexicana. Monterrey, en aquella época, vivía uno de los periodos más difíciles de su historia. La violencia del narcotráfico se había convertido en parte del cotidiano de la ciudad.
Eric Garza se convertiría en otra estadística trágica de esa realidad cruel que marcó a México a principios del siglo XXI. Su muerte representó más que la pérdida de un músico. Era un símbolo de la vulnerabilidad de los artistas en un contexto de extrema violencia. Eric no era solo un tecladista. Era un padre, un músico, un soñador que tuvo su vida interrumpida de forma violenta. El grupo Bronco, que ya había pasado por diferentes formaciones, quedó profundamente marcado por la pérdida. Eric era parte de la historia original de la banda, uno de los músicos que ayudó a construir la identidad del grupo que se convertiría en un ícono de la música regional mexicana. Su memoria permanece viva a través de la música. Las melodías que creó, los shows en los que participó, las canciones que ayudó a componer continúan resonando. Eric Garza representa una generación de músicos que enfrentaron desafíos inmensos para hacer que su arte sobreviviera. Una historia interrumpida, pero no olvidada. Un músico que formó parte de uno de los grupos más importantes de la música mexicana y que tuvo su vida cegada prematuramente. 6. José Luis Choche Villarreal, Bronco. En el corazón de la música regional mexicana, los bateristas rara vez reciben el reconocimiento que merecen. José Luis Choche Villarreal fue una excepción. Más que un simple músico, era el corazón rítmico de Bronco, una banda que transformó la música norteña en un fenómeno cultural. Nacido en Apodaca, Nuevo León, el 9 de marzo de 1957, Choche encontró en la música su verdadera pasión. Cuando fundó Bronco en 1979 junto a sus compañeros, ninguno imaginaba la revolución musical que estaban a punto de iniciar. Su carisma y sentido del humor lo distinguían de otros músicos de la época. La batería de Choche no era solo un instrumento, era el pulso vital de Bronco. Cada golpe, cada ritmo, contaba una historia. Su estilo único mezclaba la tradición norteña con un toque de rock que hacía que la música de Bronco fuera completamente diferente de cualquier otra banda de su tiempo. Los primeros años no fueron fáciles. Bronco comenzó como un grupo local, luchando para hacerse un espacio en el competitivo mundo de la música mexicana. Pero el carisma de Choche, su talento musical y su humor característico fueron fundamentales para mantener vivo el espíritu del grupo. Con el paso de los años, Bronco se transformó en un fenómeno musical. Sus presentaciones llenaban estadios, sus canciones sonaban en todas las radios. Choche, desde su posición en la batería, era el motor rítmico que mantenía toda esa energía en movimiento. Su personalidad era tan importante como su talento musical. Conocido por su sentido del humor único, Choche conseguía transformar los momentos de tensión en risas, tanto dentro como fuera del escenario. Era el alma festiva de Bronco, el músico que recordaba a todos que la música debe ser ante todo una celebración. Sin embargo, la vida de Choche sería desafiada por una cruel enfermedad. Una dolencia neuromuscular degenerativa comenzó a amenazar su carrera musical. Pero ni siquiera eso logró apagar su espíritu. Continuó haciendo música mientras pudo, demostrando una fortaleza extraordinaria. El 30 de septiembre de 2012, a los 55 años, Choche nos dejó. Su muerte representó una pérdida inmensa para la música mexicana. Pero su legado estaba lejos de terminar. Su hijo, José Luis Villarreal Jr., conocido como Chocheman, se encargaría de mantener viva la memoria de su padre. Bronco no era solo una banda. Era una familia musical que transformó la manera en que se entendía la música norteña. Y Choche fue una pieza fundamental en esa transformación. Su ritmo, su energía, su personalidad quedaron grabados para siempre en la historia musical mexicana, un músico que hizo de la batería no solo un instrumento, sino una forma de contar historias, de celebrar la vida a través del sonido. 7. Sergio Gómez, Capaz de la Sierra. La música mexicana tiene historias de artistas que trascienden los escenarios, transformándose en verdaderos símbolos de una generación. Sergio Gómez, vocalista principal de Capaz de la Sierra, fue uno de esos artistas que marcó profundamente el escenario musical duranguense en los años 2000. Nacido en Michoacán en 1973, Sergio comenzó su jornada musical con un sueño que pocos lograrían realizar. En 2002, ayudó a fundar Capaz de la Sierra, un grupo que revolucionaría el estilo duranguense, llevándolo más allá de las fronteras mexicanas.
Su voz única y carisma en el escenario rápidamente lo transformaron en un ícono musical. El grupo conquistó al público con éxitos inolvidables. Volveré y Mi Credo no eran solo músicas, sino verdaderas narrativas emocionales que tocaban el corazón del público. Sergio tenía el don de transformar cada presentación en una experiencia única, conectándose profundamente con sus fans. Su trayectoria iba más allá de la música. Naturalizado ciudadano de Estados Unidos, Sergio representaba el sueño de muchos inmigrantes mexicanos que buscaban construir una carrera artística. Capas de la Sierra se convirtió más que una banda, era un movimiento cultural que celebraba la música duranguense en toda su autenticidad. Los shows del grupo eran verdaderas fiestas. Sergio comandaba el escenario con una energía contagiosa, haciendo que cada presentación pareciera una celebración de la vida. El duranguense, un estilo musical que mezcla elementos tradicionales con sonoridades contemporáneas, encontró en Sergio uno de sus mayores representantes. La vida de Sergio, sin embargo, sería marcada por una tragedia que chocaría al mundo musical mexicano. El 2 de diciembre de 2007, después de un show en Michoacán, sería víctima de un secuestro brutal que culminaría en su asesinato. Tenía solo 34 años, en la cima de su carrera. Su fin trágico expuso la violencia que azotaba a México en ese periodo. Sergio no era solo otra víctima, sino un símbolo de una generación de artistas que enfrentaban riesgos constantes en su tierra natal. Su muerte representó un golpe profundo no solo para la música duranguense, sino para toda la cultura musical mexicana. Capas de la Sierra, que tenía en Sergio su líder y alma, jamás sería el mismo. Sus músicas, antes celebraciones de la vida, pasaron a cargar una tristeza aún más profunda. El grupo que él ayudó a construir sería por siempre marcado por su ausencia. Sergio Gómez dejó un legado que va mucho más allá de las notas musicales. Él representaba la resiliencia, la pasión y la esperanza de una generación de músicos mexicanos que transformaban sus historias de vida en arte. Sus músicas continúan resonando, recordando a todos el talento que fue interrumpido prematuramente. Una voz silenciada, pero un legado que permanece eternamente vivo en la memoria musical mexicana. 8. Valentín Elizalde, solo. Las historias de la música mexicana están frecuentemente marcadas por tragedias, y la de Valentín Elizalde es uno de los capítulos más dolorosos. Conocido como el Gallo de Oro, él representaba más que un cantante, era un símbolo de la música regional mexicana a principios de los años 2000. Nacido en Sonora, México, en 1979, Valentín creció sumergido en la cultura musical de su país. Desde joven, demostró un talento especial para la música regional, con una voz que conquistaba multitudes y una presencia escénica que lo diferenciaba de otros artistas de su generación. Sus músicas rápidamente se transformaron en himnos. Vete ya y Ebrio de amor no eran solo canciones, sino verdaderas narrativas emocionales que retrataban las complejidades del amor y la vida en México. Valentín tenía el don de transformar experiencias personales en melodías que tocaban el corazón de miles de fans. Como artista solista, construyó una carrera brillante. El apodo El Gallo de Oro no era casual, Valentín era como un gallo, con una presencia fuerte y marcante en los escenarios. Su música permeaba diferentes contextos sociales, conquistando fans de todas las edades y orígenes. Los años 90 y principios de los 2000 fueron el apogeo de su carrera. Valentín representaba una generación de artistas que mezclaban tradición y modernidad en la música mexicana. Sus presentaciones eran verdaderas celebraciones, donde la música se transformaba en un momento de conexión colectiva. Pero su historia sería marcada por una tragedia que chocaría a México. El 25 de noviembre de 2006, después de una presentación en Reynosa, Tamaulipas, Valentín sería brutalmente asesinado. Tenía solo 27 años, en la cima de su carrera artística. Su asesinato permanece como uno de los más emblemáticos de la música mexicana. En una época de creciente violencia en México, Valentín se transformó más que un artista. Era un símbolo de una generación que luchaba para mantener viva la esperanza en tiempos difíciles. Las circunstancias de su muerte nunca fueron completamente esclarecidas. Rumores y especulaciones rodearon el caso, pero la verdad permaneció como una herida abierta en la música mexicana. Valentín no era solo un cantante que fue silenciado, sino una voz que representaba miles de historias no contadas.
Su muerte prematura no apagó su legado. Por el contrario, transformó a Valentín en un mito, un artista cuyas músicas continúan siendo cantadas y recordadas. Cada nota de sus canciones carga ahora un recuerdo más profundo, una historia de talento interrumpido. El Gallo de Oro puede haber sido silenciado, pero su canto continúa resonando a través de las generaciones, un recuerdo eterno de la música que trasciende la propia vida. 9. Jenny Rivera, solo. Nacida en California en 1969, Jenny Rivera representaba mucho más que una simple cantante. Era un símbolo de fuerza, resistencia y superación para millones de personas, especialmente para las mujeres latinas que buscaban encontrar su voz en un mundo predominantemente masculino. Hija de inmigrantes mexicanos, Jenny creció enfrentando desafíos desde temprano. Su trayectoria en la música regional mexicana no se construyó de la noche a la mañana. Comenzó en los años 90, en un escenario musical donde las mujeres tenían muy poco espacio en los géneros banda y norteña. Pero Jenny no era de intimidarse fácilmente. Su voz potente y letras directas rápidamente la diferenciaron de otras artistas. Canciones como Inolvidable y Mariposa no eran solo canciones, sino verdaderas declaraciones de independencia femenina. Jenny hablaba sobre amor, traición, superación y empoderamiento de una forma nunca antes vista en la música mexicana. Más allá de los escenarios, Jenny se convirtió en una empresaria exitosa. Creó su propia discográfica, administró la carrera de otros artistas y se transformó en una verdadera referencia de emprendimiento. Sus reality shows revelaban una personalidad fuerte, auténtica y completamente intrépida. Como artista, conquistó récords impresionantes. Se convirtió en una de las artistas más vendidas del género musical regional mexicano, rompiendo barreras que parecían infranqueables. Su música trascendía fronteras, conquistando públicos en Estados Unidos y México con la misma intensidad. Su vida personal era tan intensa como su carrera. Divorciada varias veces, madre de 5 hijos, Jenny transformaba sus experiencias personales en música. Cada canción era como un capítulo de una autobiografía cantada, donde el dolor, la alegría, el amor y la superación se mezclaban. El 9 de diciembre de 2012, su historia sería interrumpida de forma trágica. Después de un show en Monterrey, México, Jenny sufrió un accidente aéreo que cejaría su vida a los 43 años. El mundo de la música mexicana perdería no solo a una cantante, sino a un símbolo de resistencia. Su muerte chocó a millones de fans. Más que una pérdida musical, era como si una fuerza de la naturaleza hubiera sido súbitamente interrumpida. Jenny representaba la posibilidad de soñar, de reinventarse, de superar obstáculos que parecían imposibles. El legado de Jenny Rivera va mucho más allá de sus músicas. Ella abrió puertas para otras artistas, mostró que las mujeres pueden ser protagonistas en cualquier ambiente. Su historia inspiró generaciones a seguir sus sueños, independientemente de los obstáculos. Una artista que transformó su música en movimiento, su dolor en fuerza, y su historia en inspiración para millones. 10. Gustavo Ángel Alba, Los Temerarios. En el corazón de la música romántica mexicana, Los Temerarios se erigieron como un símbolo de pasión y sentimiento. Y Gustavo Ángel Alba fue uno de los pilares fundamentales de esta historia musical que conquistó generaciones de fans en todo México y más allá. En 1977, junto a su hermano Adolfo, Gustavo dio vida a Los Temerarios. Más que una simple banda, el grupo representaba una revolución en la música romántica. Como vocalista principal y guitarrista, Gustavo aportaba una sensibilidad única que diferenciaba al grupo de otros de la época. Los primeros años no fueron fáciles. 2 hermanos con un sueño musical, luchando para hacer su música resonar en un mercado cada vez más competitivo. Pero la pasión de Gustavo por la música era más fuerte que cualquier obstáculo. Poco a poco, Los Temerarios fueron ganando espacio, conquistando corazones con sus baladas románticas. Su talento iba más allá de simplemente cantar. Gustavo era un músico completo. Como guitarrista, aportaba arreglos delicados que daban profundidad a las canciones. Su voz, llena de sentimiento, conseguía transmitir cada matiz emocional de las letras que interpretaba. La vida personal de Gustavo también era motivo de admiración. Casado con Priscila Camacho desde 2001, padre de 3 hijos,
Él representaba el ideal de estabilidad en medio de una carrera musical intensa. Su familia siempre fue su mayor inspiración, el centro de su mundo más allá de los escenarios. En 2023, rumores falsos sobre su muerte circularon por las redes sociales. Fue un momento de gran consternación para los fans de Los Temerarios. Pero Gustavo continuaba vivo, desafiando los rumores y demostrando que su historia musical estaba longe de terminar. Los Temerarios no eran solo un grupo musical. Eran un fenómeno cultural que transformó la manera en que se entendía la música romántica en México. Gustavo, junto a su hermano Adolfo, fue fundamental en esta transformación. Sus canciones hablaban de amor, dolor, esperanza de una forma que tocaba el alma. A lo largo de décadas, el grupo conquistó millones de fans. Canciones que se convirtieron en himnos de generaciones enteras. Gustavo no era solo un músico, era un contador de historias que utilizaba melodías como su lenguaje principal. Su legado va más allá de los éxitos musicales. Representa la capacidad de mantener viva la pasión, de seguir creando música que conecta con las emociones más profundas de las personas. Los Temerarios se transformaron en un símbolo de la música romántica mexicana. Una historia de música, amor y resistencia que continúa escribiéndose, nota a nota, con Gustavo Ángel Alba como uno de sus principales protagonistas. Y así cerramos nuestro homenaje a esos 10 artistas mexicanos que hicieron historia en la música de los años 90 y que, lamentablemente, ya nos han dejado. Sus voces, su talento y su legado continúan vivos en la memoria de los fans y en las canciones que marcaron una época. Si te gustó el video, no olvides dejar tu comentario, compartir tus recuerdos o contar si ya conocías estas historias. Aprovecha también para suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos videos. Hasta la próxima.